Un buen día para todos y todas. Aquí estamos ya listos en Noticias 7 para presentarles los hechos más destacados del acontecer nacional e internacional. Es miércoles, en mitad de semana. Vamos a revisar los titulares. Bienvenidos. Un informe de la situación que atraviesa la ciudad del conocimiento Yachay fue presentada al presidente de la República. En el caso Odebrecht, la Fiscalía vinculó a Juan Pablo E. por la presunta captación ilegal de dinero a través del Saibank en Ecuador. Los actores de la banca privada se socializan en un Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero sobre el tema de dinero electrónico. Y en lo internacional, más de 80 toneladas de víveres se han recolectado en México para los afectados por el terremoto del pasado 7 de septiembre. Lo que tenemos a esta hora, 6 de la mañana con 32 minutos, es una bellísima imagen del Quilotoa, ubicado en la provincia de Cotopaxi. Es el volcán más occidental de los Andes ecuatorianos. Dentro de su cráter se ha formado una caldera con un diámetro de casi 9 kilómetros, producto del colapso del volcán ocurrido hace unos 800 años. Se ha formado una laguna de 250 metros de profundidad con ese color verde esmeralda que es bellísimo. Es considerado uno de los lagos más bellos del mundo y está, por supuesto, en nuestro país. También les hacemos la invitación para las entrevistas de Noticias 7. El día de hoy, junto a Carlos Rabascal, a partir de las 7 de la mañana, nos acompañará Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, precisamente para hablar acerca de este juicio por asociación ilícita en el cual ha sido vinculado dentro del caso Odebrecht. También estará con nosotros Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Nos conversará sobre la situación financiera y administrativa de Yachay Tech, y Rafael Dauzá, embajador de Cuba en Ecuador. Hablaremos sobre la solidaridad que nuestro país está presentando también ante el impacto del huracán Irma en Cuba. Así es que estén pendientes a partir de las 7 de la mañana las entrevistas en Noticias 7 junto a Carlos Rabascal. Vamos a revisar ahora la información en detalle. Preste atención a esta noticia. El Ministerio de Educación informa que las clases en el Cantón Esmeralda se encuentran suspendidas en todos los niveles, inicial, general básica y bachillerato, por el sismo de 4.5 de magnitud en la escala de Richter que se registró este martes a las 22 horas con 34 minutos. Esta medida se tomó con la finalidad de hacer una evaluación en la infraestructura de los planteles educativos para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, conoció el informe de la situación de Yachay. El jefe de Estado recorrió el proyecto ubicado en la provincia de Imbabura. A las 11:30 de la mañana, el jefe de Estado de Huastaurcuquí, acompañado de autoridades de Cenecit, de inmediato hizo un recorrido por el campus, donde pudo evidenciar la falta de infraestructura en vialidad y servicios que en la actualidad enfrenta Yachay. Los estudiantes afirman que las 12 aulas y 4 laboratorios que están operativos de momento son insuficientes. Principalmente son los laboratorios y la falta de implementación de materiales en el laboratorio. Hay pocas aulas y hay muchos estudiantes y a veces los profesores también encuentran eso un problema. Son 5 los edificios que serían usados para emprendimientos, laboratorios y biblioteca que desde mayo de 2015 se encuentran paralizados, una vez que se encontraron fallas estructurales en sus diseños. Tienen problemas de deflexiones en vigas y en columnas y en las estructuras, es decir, tienen que ser sometidos a un proceso de reparación. El gerente de la empresa pública Yachay, Jorge Martínez, informó al presidente que existen 43 millones de dólares en contratos que no cumplen con las formalidades de ley. Solicitarle a la Contraloría General que intervenga haciendo los exámenes especiales necesarios. Como usted lo ha dicho, señor presidente, esto no es ni revancha contra nadie, esta es una obligación. Mientras que el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, defendió el contenido del informe que dice es técnico, más no político. No estamos para perseguir a nadie, pero tampoco estamos para encubrir a nadie. Barrera aseguró que la premisa es retomar el objetivo inicial con el cual nació la Ciudad del Conocimiento. Que nadie tenga la menor duda de que este gobierno hace una apuesta clara por este proyecto.
El presidente Moreno, tras conocer a detalle el informe técnico, dijo que lo material se puede reparar y que lo fundamental es pensar en sacar adelante a esta generación de estudiantes. Las cosas materiales se pueden solucionar, pero hay el principal activo que tienen ustedes, un cuerpo docente que está muy empeñado en entregar ese conocimiento. Entre las decisiones urgentes está el habilitar el edificio administrativo de Cenecit para el funcionamiento de aulas y la inversión de $48 millones en los 5 edificios paralizados. Vamos a hacer de Yachay aquello que fue el sueño. En la tarde, el presidente asistió en Ibarra al lanzamiento del Plan Nacional de Promoción del Libro José de la Cuadra. En la provincia de Imbabura, con imágenes de José Luis Rodríguez y Javier Salazar, Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y en otro tema, la Fiscalía vinculó a Juan Pablo E. en el caso Odebrecht. La presunta captación ilegal de dinero a través del SAIBank en Ecuador es la acusación de la fiscal Diana Salazar. La defensa lo rechaza y niega tener participación alguna con Odebrecht. El caso Odebrecht y la red de corrupción tejida a su alrededor ofrece otros matices. Esta vez se trata de una presunta captación ilegal de dinero. Por ello, la fiscal Diana Salazar señala al director del SAIBank en Ecuador. Dicho banco apareció en los audios grabados clandestinamente por el representante de Odebrecht en el Ecuador, José Concienciao Santos. Pero hay indicios muy serios y muy graves de que se habría estado realizando intermediación financiera no controlada ni autorizada en el país y que eso representaría al menos movimientos por más de $150 millones. En audiencia, la fiscal aseguró que recibe de forma diaria a abogados del investigado, quienes fueron a su oficina a decirle que piense bien lo que va a hacer porque se enfrenta a un empresario poderoso. Sin embargo, la defensa del ahora vinculado al caso Odebrecht, Juan Pablo E., aseguró que no es director del SAIBank en Ecuador, que tampoco ha ejercido ningún tipo de gerencia en dicho banco. El señor El Juri es director general no residente del banco SAIBank en Curazao, que no reporta ningún ilícito. Además, señaló que la compra y venta de cartera no es una actividad ilícita en el país, ni constituye captación de fondos. Porque la compra de cartera se hace con el dinero del propio SAIBank. Es verdad que el banco, como está en el expediente, es su principal accionista beneficiario de una fundación en Holanda y en Curazao, cuyos beneficiarios son los señores del Juri. Pero eso no es delito. En cuanto a Odebrecht, negó cualquier relación con dicha empresa. En tanto, el empresario permanece en Miami, Florida, en los Estados Unidos, aunque la jueza dispuso prisión preventiva. Pero poner prisión preventiva solamente en base a lucubraciones o solamente por lo que el señor El Juri era, parecía o tenía, es un abuso. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió a la Fiscalía para entregar 3 escritos como parte de las pruebas de descargo dentro de la instrucción fiscal por supuesta asociación ilícita. Considera que los chats, grabaciones y transcripciones que se han presentado carecen de veracidad. Nosotros creemos que tiene que investigarse todo este particular porque no hay cadena de custodia, se han violado procedimientos, pero en modo alguno, eso es un asunto de discusión del señor Rivera. Eso en nada vincula, allí no hay una determinación que se vincula al delito de asociación ilícita que se le imputa al vicepresidente de asociación ilícita. La agrupación política Unidad Popular solicitó a la Fiscalía inicie una investigación por el presunto delito de tráfico de influencias contra el ex vicepresidente Rafael Correa y el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc, de quienes sospechan interferían en las decisiones de los jueces mediante disposiciones emitidas desde correos electrónicos. Y el dinero electrónico se socializa entre los actores de la banca privada. Durante el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se cumple en Quito, se conoció experiencias internacionales que destacan los beneficios de reducir el uso de dinero físico. Para el secretario general de la Federación de la Banca Latinoamericana, el objetivo a mediano plazo es promover el uso de dinero electrónico en la región. Para que en toda la región de los 19 países que manejamos, ojalá el efectivo sea cero. Destaca varios de los beneficios de su uso. 1, el tema de corrupción. 2, el tema de impuestos. 3, el tema de trazabilidad, costos, robos. Y el impacto económico que esta estrategia financiera representa. Los beneficios son para todos, para el usuario y para el sistema. Los ahorros, hay estudios ya publicados. Uno podría ahorrar hasta medio punto del PBI solamente con el tema del dinero. Del acuerdo alcanzado con el gobierno, se trabaja para que la plataforma del dinero electrónico, que actualmente es responsabilidad del Banco Central, sea manejada por la banca privada.
Trasladamos la inquietud ciudadana a sus representantes del por qué antes se generó tanta resistencia hacia el dinero electrónico en manos de lo público. No es que ahora es beneficioso ni antes era criticado. El respaldo debería ser dólares físicos en la ley. Entonces, esa es la preocupación. ¿Cuál iba a ser el respaldo al final del día de la moneda electrónica? Aún se requieren de reformas que debe hacer la Asamblea en el Código Monetario, pero hasta tanto se analizan estrategias para que la banca privada asuma este servicio. A través de Banred, ellos nos han dicho que se demorarían unos 6 meses, decían a finales de este año o máximo inicios del próximo ya podrían tener desarrollada su plataforma, pero las cooperativas en cambio ellos sí tienen la intención de que Banco Central les pueda seguir apoyando con la plataforma que ya la hemos desarrollado. Hasta tanto es necesario aclarar que el Banco Central continuará ejerciendo su función de regulación. Y seguirá siendo el compensador de todas las transacciones que se hagan con dinero electrónico. Además, en cuanto a la plataforma, esta no será de uso exclusivo de la banca privada, pues también participará el sector de la economía popular y solidaria mediante cooperativas de ahorro y crédito con el fin de ampliar el dinero electrónico para todos los sectores de la sociedad. César García, Ecuador TV. Más información, las medidas de austeridad que impulsa el Ejecutivo son un mensaje político que muestra señales positivas, destaca la ciudadanía. Un analista económico considera importante crear las condiciones apropiadas para que el sector privado contribuya a dinamizar la economía. La ciudadanía reacciona a las medidas de austeridad impulsadas desde el Ejecutivo para responder a la situación económica que vive el país, cuyo nivel de endeudamiento representaba hasta marzo de este año un 40.2% del Producto Interno Bruto, según cifras del Banco Central del Ecuador. Para mí está bien lo que está haciendo el presidente. Me parece que son las necesarias, ya era tiempo. Hasta lo que sé, no son medidas de shock gravemente. Usted no está creando grave impacto al pueblo. Que dichas políticas reflejan un mensaje positivo, considera el economista Fausto Ortiz, quien compara cifras e indica que la deuda pública creció en cerca de 20.000 millones de dólares entre 2013 y 2017 respecto a los 6 años anteriores. En 6 años, 4.000 millones y en los últimos 4, 20.000 millones. Quiere decir que hubo un gran incremento en el gasto, un gran incremento en el déficit. Lo define como un gran endeudamiento a corto plazo, escenario que debe afrontar el actual gobierno. Estamos hablando de una necesidad de buscar financiamiento por cerca de 12.000 millones de dólares para este año, que es una cifra mucho mayor cuando suman a educación, salud, policía, seguridad. Para hacerlo, indica que la participación del sector privado es fundamental. Sabemos que el modelo en donde el Estado, a través del gasto público, por esa generación importante de ingresos debido al alto precio del petróleo, terminó. Y estamos, tanto sector público como sector privado, muy claros en el qué es lo que le está pasando al país. ¿Qué debería hacer el gobierno en esa línea? Crear condiciones para que el sector privado vaya a tomar la posta en aquello que el sector público no puede hacerlo. Yoselin de Mera, Ecuador TV. La ejecución del Plan Gubernamental Casa para Todos no solo entrega viviendas a las familias de más bajos recursos. La utilización de mano de obra local es otro beneficio de este plan que se construye en la cooperativa Las Marías de Monte Sinaí en Guayaquil. Se dedica a la soldadura hace 15 años y con su trabajo José Alvarado le da forma a las barandas de las nuevas casas en Monte Sinaí. Dice que está muy contento porque ahora tiene empleo. Gracias a este plan de gobierno, la nueva casa que está haciendo, pues nos ha dado trabajo a los que no hemos tenido. Lo propio expresa Giler Catuto, quien con su pico prepara el terreno para ubicar las tuberías de agua potable y aguas residuales. Incluso a las mismas personas que habitan aquí mismo, sí se le da trabajo. El plan Casa para Todos les va cambiando de a poco la vida a quienes esperaban por un empleo y también a quienes nunca perdieron la esperanza por tener una casa propia. Este fue el deseo de Laura Tenorio hace 4 años. Nosotros también deberemos vivir como todo ser humano, que vive como en una ciudadela con todos los servicios básicos. Ahora está a pocos días de mudarse a su nueva casa. Cuando la sorpresa que usted ha sido beneficiada. La verdad que yo quería llorar, que no sé. Le doy muchas gracias al presidente que se ha acordado de nosotros, porque la verdad que yo no me lo esperaba. No me esperaba tener una casa gratis
y con todos los servicios básicos. De las 325.000 viviendas planificadas, 191.000 serán gratuitas para personas en extrema pobreza y personas con discapacidad. Todas las edificaciones son sismo resistentes. De las construcciones seguras, resilientes, Midubi ha puesto mucho empeño es trabajar en ciudades sostenibles, sustentables y sobre todo seguras. Al momento, en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil, la construcción avanza de manera acelerada y cada vez más familias gozan de la tranquilidad de tener su casa propia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y para expertos, la iniciativa del primer mandatario Lenín Moreno de llamar a una consulta popular toma fuerza. En el espacio El Gobierno Informa, el jefe de Estado dio a conocer 4 puntos en los que se basaría este proceso. Es la segunda ocasión que en cadena nacional el presidente de la República se refiere a una posible consulta popular. La primera vez lo hizo el pasado 28 de agosto en el programa El Gobierno Informa. Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. Este lunes y en el mismo espacio, el primer mandatario Lenín Moreno reiteró la iniciativa de convocar a una consulta popular. Incluso hay quienes dicen que eso sería inconstitucional. Yo contesto, nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país, con el país. Y dio a conocer 4 líneas base, las cuales podrían sustentar dicha iniciativa. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana, lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Además, está de acuerdo que se abra un diálogo nacional sobre este tema. Con respeto, con patriotismo, siempre pensando en el bien común. Por su parte, el analista político Jorge Zavala Egas asegura que en la actual coyuntura amerita dicha iniciativa. Yo creo que es una consulta popular que exige la ciudadanía y que el presidente se ha sensibilizado a ver la viabilidad de acuerdo con el artículo 441, numeral 1 de la Constitución de la República. La iniciativa del gobierno de consultar al pueblo es apoyada por grupos afines y de oposición. Sin embargo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, propuso se convoque a una asamblea constituyente con el objetivo de reafirmar derechos. La última consulta popular se le realizó el pasado 19 de febrero y fue sobre el tema de paraísos fiscales. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Y a propósito, varias organizaciones de la sociedad civil respaldan una consulta popular como instrumento para fortalecer el sistema democrático en el Ecuador. Son los integrantes de la Mesa de Convergencia, agrupación que reúne más de 30 organizaciones de la sociedad civil y quienes no solo respaldan la realización de una consulta popular, sino que ésta sea inmediata. Siendo de trascendental importancia el momento, porque se agota el tiempo. Por eso el pasado miércoles se congregaron por primera ocasión. Ahí decidieron realizar un mapeo de 8 diferentes planteamientos de interrogantes a ser consultadas. En su análisis, ven que existen temas que se repiten. ¿Cómo hacemos para que ese Consejo de Participación Ciudadana efectivamente asegure el control social? Una de ellas es justamente la de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos. Ahí se plantean 4 ejes, como el tema de la reelección indefinida, un nuevo mecanismo de Contraloría, independencia de la función judicial y cambios en el sistema electoral. En la medida en que no tenemos un sistema en que se reconozcan la función de las minorías. Desde Alianza País no discuten el instrumento que significa la consulta, ni tampoco que se abra un debate sobre los temas a ser consultados, pero sí que los mismos no afecten a la estructura del Estado, ni tampoco permitan una regresión de derechos. Nada que vaya en contra de la Constitución, no podemos hacerlo, no podemos reformar estructuras del Estado vía consulta, para ello sería necesario más bien una constituyente. Son algunas reacciones al planteamiento del presidente Lenín Moreno. Alex Llanos, Ecuador TV. Destrabar la plena aplicación de la justicia indígena será el trabajo de 4 mesas de diálogo acordadas en una reunión entre autoridades judiciales y dirigentes indígenas. Que actualmente existe una obstaculización a la aplicación de la justicia indígena, a pesar de estar reconocida como derecho en la Constitución del 2008. En esto coinciden varios dirigentes indígenas, quienes participaron de una reunión con las autoridades judiciales. Se pone a la justicia indígena como parámetro del tema penal. Y no es así, y ahí están equivocados abogados, operadores de la justicia, ciudadanos, en fin. Explican que no se cumple con la declinación de las competencias frente a casos que pueden ser resueltos en las comunidades.
que significa que los indígenas puedan ser juzgados por sus jueces naturales y no por jueces extraños. En la función judicial están dando paso a un doble juzgamiento. Por esto ven con buenos ojos la apertura al diálogo que se da en el actual momento. En un solo país, en un Estado unitario, construir el pluralismo jurídico. Lo que según Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, pasa por definir claramente las competencias de la justicia indígena y ordinaria. Estamos definiendo es trabajar en la noción de conflicto interno de las comunidades, porque ese puede ser uno de los parámetros para clarificar qué es competencia de la justicia indígena y qué no lo es. Para esto se crearán 4 mesas de diálogo en las que se diseñará una guía práctica de administración de justicia y su coordinación con el sistema judicial ordinario. Sofía Montoya, Ecuador TV. Los temas internacionales de inmediato, más de 80 toneladas de víveres se han recolectado en México para los afectados en Chiapas, Oaxaca y Tabasco por el terremoto de magnitud 8.2 del pasado 7 de septiembre. Tenemos un informe de nuestra cadena aliada Xinhua. La gente solidaria se acerca a los centros de acopio instalados en el Zócalo de la Ciudad de México y en las oficinas del Servicio Público de Localización Telefónica Locatel, a dejar víveres para los damnificados del terremoto del jueves 7 pasado. Se han juntado más de 80 toneladas de víveres con destino a Chiapas, Oaxaca y Tabasco. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México confirmó el envío de 2 tráileres con 32.5 toneladas a los 3 estados con mayor afectación del sismo con magnitud 8.2 grados Richter. Locatel ha recaudado 21.302 artículos de primera necesidad en el centro de acopio habilitado en sus instalaciones. Ojalá llegara y ojalá pasara que todo esto que estamos ayudando a toda la gente que está aquí formada, los camiones, pues ojalá esa ayuda llegue y llegue sobre todo a la gente que necesite. Por el momento no se requiere agua embotellada, ropa ni medicamentos. Son productos alimenticios los más necesitados, pudiendo ser productos enlatados como atún, sardina, bolsas de arroz, lentejas, frijoles, azúcar, café, leche en polvo y botellas de aceite. La gente llega a dejar su granito de arena, aún con la desconfianza hacia las autoridades por la corrupción imperante en el país. Y bueno, además de que el gobierno tiene la responsabilidad, también los ciudadanos tenemos la responsabilidad de ayudarnos. El gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Protección Civil, invita a la población a continuar solidarizándose con las familias damnificadas. Y luego del paso del huracán Irma, la Florida en Estados Unidos trabaja contrarreloj para recuperar los servicios básicos. La policía decretó el estado de inmovilidad con un toque de queda permanente. Los detalles en la siguiente nota. La recuperación será lenta, dijo el alcalde del condado Dade. Lo más importante, indicaba, es la seguridad de la ciudadanía y por tal motivo se ordenó que a partir de las 7 de la noche de hoy, la policía haga cumplir el toque de queda obligatorio. Esta medida es tomada porque los delincuentes con prácticamente el 70% del estado a oscuras están saqueando locales de venta de artículos electrónicos. En una tienda de venta de ropa exclusiva ingresaron levantando las seguridades de las puertas principales. La FPL, la agencia administradora del servicio eléctrico de la Florida, anuncia que los daños serán superados más o menos en 1 o 2 semanas. Estamos trabajando lo más pronto posible para que el servicio sea restaurado más rápido. Son las 8:30 de la mañana y ya estamos como en la Edad Media, sin luz, sin televisión. El miedo persiste y por tal motivo los residentes de Miami evitan salir a las calles. En Miami, Luis Prado, Ecuador TV. 6 de la mañana y 54 minutos. Vamos a revisar nuestra plataforma digital de medios públicos del Ecuador. Empezamos por la agencia de noticias Andes, es www.andes.info.es. Revisemos la información que nos trae para esta mañana. Son los titulares destacados. Ecuatoriana de fútbol cesa del cargo a Gustavo Quinteros y nombra a Jorge Célico como su reemplazo a 2 partidos de cerrar la fase de eliminatorias a Rusia 2018. También el siguiente tema lo revisamos. Lenín Moreno insta a los ecuatorianos a leer para no deambular en el consumismo. Se inició este Plan Nacional de Lectura. Y el proyecto de la Ciudad del Conocimiento sigue en marcha. Yachay Tech será el núcleo de la innovación. Ahí está la fotografía del presidente Lenín Moreno junto a los estudiantes. Siguiente tema, Barcelona recibe al Santos de Brasil en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es otro tema de carácter deportivo. Y por último, preste atención, Apple presenta su iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X. También el día de ayer
pues hubo mucha expectativa acerca de este avance tecnológico. Vamos a revisar los medios públicos del Ecuador. Nuestra página es www.mediospublicos.es, desde donde usted accede a información actualizada a las 24 horas. Analistas coinciden que Consulta Popular marcará agenda del presidente Moreno. Ahí está reseñando una entrevista el día de ayer. Veamos también, dicen, los resultados del Consejo Consultivo se presentarán el 26 de septiembre. Era la página de medios públicos del Ecuador. Vamos ahora a revisar la página de El Telégrafo. La tenemos también, www.eltelegrafo.com.es, también con información actualizada. Estos son los temas destacados. El gobierno promete mejoras, pero garantiza la continuidad del proyecto universitario. El edificio de la CNCID acogerá aulas, esto en torno a Yachaytec. Y el gobierno y la CONAIE anuncian mesas de diálogo permanentes, otro de los temas que destaca en titulares diario El Telégrafo en su portada. Colectivos proponen 4 temas para consulta popular del Ejecutivo. El 20 de septiembre se unirán a una marcha del FUT para entregar planteamientos al mandatario. Siguiente tema, Ecuador ya cuenta con su plan de lectura y hasta el 2021 se espera publicar 200 títulos en diversos soportes para todas las edades. Ahí está el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, junto al presidente de la República. Y por último, vicepresidente acelera su defensa en la Fiscalía. Glass dice que documentos hallados en computadora de su tío no es información privilegiada. Esta es la información, los temas que usted puede revisar con detalle a través de la página web de eltelegrafo.es. Tenemos también para el día de hoy las condiciones del tiempo. Veamos cómo amanece en las distintas ciudades del país en este miércoles, mitad de semana. Así amanece el país y bueno, también nosotros tenemos en Noticias 7 el análisis de la información junto a Carlos Rabascal. Lo vamos a saludar de inmediato. Carlitos, muy buenos días, ¿cómo está? Bueno, varios temas para el día de hoy, todos ellos muy importantes. Hay que destacar que estará con nosotros el embajador de Cuba también para hablar sobre las necesidades de Cuba tras el paso del huracán Irma. Las necesidades de Cuba, y por cierto un abrazo solidario a nuestros hermanos de Cuba. Con el paso del huracán dejó bastante afectación, y no solo en temas materiales, sino también en temas humanos. Conversaremos con el embajador de Cuba, pero también conversaremos, Sofi, sobre el tema de Yasha y EP y Yasha y TEC, que la ciudadanía no establece todavía la diferencia, qué es el uno y qué es el otro. La una, Yasha y TEC, la universidad, Yasha y EP, la empresa pública que era la llamada para crear la infraestructura, y hay serios cuestionamientos de parte del CNCID en relación al trabajo que han realizado. Pero también el compromiso de continuar con el proyecto, que ha sido un sueño y una ilusión muy grande de los ecuatorianos, quienes pensamos en ver en esas aulas a nuestros hijos cuando sean grandes. Definitivamente. Bueno, ya mis hijos están grandes, ya a usted le toca, los míos ya son profesionales. Sus nietos, entonces. A los nietos, caramba, ya me hizo un upgrade usted. Pero en todo caso, sí, y también sería bueno conocer los descargos que hay de la administración anterior en relación a esto, porque no solamente hay que escuchar una versión, hay que escuchar las dos versiones, porque también hay que presentar esos descargos. Y por cierto, también tendremos a Eduardo Franco Lord, abogado del vicepresidente en relación a la defensa que está realizando en este proceso penal que se le sigue al vicepresidente en términos ahorita en la instrucción fiscal por asociación ilícita. Muy bien, Carlitos, estamos entonces pendientes al regresar de la pausa con todos estos temas. Quédese con nosotros en Noticias 7, ya volvemos. Una travesía en busca de compatriotas. Ecuatorianos en el mundo, con Galo Arellano. De lunes a viernes, 20 horas.
Vive una aventura llena de tradiciones, cultura y colores con gente alegre, entusiasta y trabajadora, que desde la mitad del planeta te invita a descubrir la magia de Pichincha. No te pierdas Pichincha Informa todos los jueves a las 9:30 de la mañana con su reprise el sábado a las 18:30 por la señal de Ecuador TV. Festival Internacional Escenarios del Mundo, del 20 al 30 de septiembre. Encuentra toda la programación en Facebook y www.escenariosdelmundo.com. Boletos y abonos Librimundi y Galería Illescas. ¡Qué grupos! Va a estar buenísimo. No se pierda. En primer plano, celebramos la interculturalidad con las mejores fiestas del Ecuador. Los seleccionados de Expreso Sur. La fiesta de los danzantes de Gustavo Corral. Desde Pujilí, provincia de Cotopaxi. Fiesta y alegría. En primer plano. Solo cine ecuatoriano. El año pasado yo toqué el bombo y ahora soy tío. Este domingo, 22 horas. Iniciamos. Eduardo Franco Lor, abogado del vicepresidente de la República, se encuentra ya con nosotros. Abogado Franco Lor, gracias por aceptar nuestra invitación. Abogado, el día de ayer usted presentó varios escritos en relación a la instrucción fiscal que se le sigue al vicepresidente de la República por la tipificación de asociación ilícita. Usted argumenta de que, o mejor dicho, rechaza el involucramiento al señor vicepresidente de la República en esta instrucción fiscal. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, fundamentalmente la defensa técnica jurídica del ingeniero Jorge Glass, vicepresidente de la República, está basada esencialmente en demostrar la verdad. Jorge Glass Espinel nunca, ni en el pasado, ni ahora, y creo que ni en el futuro, ha cometido delito alguno. Vea, cualquier estudiante de Derecho sabe que el delito, científicamente analizado, es una conducta que se genera como acción dolosa o culposa y como una omisión, porque no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de hacerlo equivale a ocasionarlo. Esta conducta típica, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Entonces, el primer elemento del delito, de cualquier delito, es justamente la conducta humana. El delito de asociación ilícita, supuestamente que ha perpetrado el vicepresidente, es un delito en la cual el artículo 369 señala taxativamente que cuando dos o más personas forman, es decir, constituyen una asociación ilícita con el fin de cometer delitos. Dice el artículo 369 del Código Penal anterior que es delito por el solo hecho de la partida, aunque el plan criminal, el plan de la banda delictiva no se cumpla, porque es un delito de peligro abstracto. Entonces, el solo hecho, la conducta de la conformación ya genera el delito. Así lo establece la ley, así lo establece la doctrina, así lo establece la jurisprudencia extranjera y nacional. Esto quiere decir, en primer lugar, que la Fiscalía debe demostrar cómo es que el ingeniero Glass formó esta asociación ilícita, si le está imputando un delito que él no ha cometido. Y la conducta humana de él siempre ha sido, permítame Carlos, siempre ha sido una conducta apegada a derecho, apegada a principios. Pero vamos a lo siguiente, estamos en una etapa de instrucción fiscal, todavía no se lo ha involucrado dentro de un enjuiciamiento, es decir, dentro de esta él ya está procesado penalmente, pero dentro de esta instrucción está fiscal. En la etapa justamente de instrucción en la cual el 29 de agosto el fiscal general del Estado le imputó cargos
de un supuesto delito. Y nosotros estamos demostrando, a pesar de que él tiene la presunción de inocencia, de inocencia constitucional, estamos demostrando, estamos desvaneciendo puntualmente cada uno de los supuestos cargos, de supuestos elementos de convicción. Sin perjuicio de lo que usted ha mencionado, hay un eje central en este tema, y el eje central es Ricardo Rivera, que es el tío del vicepresidente. ¿Cómo aislarlo entonces dentro de su defensa al vicepresidente de la República de los actos que supuestamente ha cometido el tío del vicepresidente Ricardo Rivera, que incluso sale la noticia que tiene y que cuenta con información que no debió haber tenido, porque es información que está bajo el sistema Kipox y que tiene sus seguridades y que no tiene acceso a cualquier ciudadano? Vea, sobre ese punto puntual, debo yo decirle lo siguiente. Las personas en el derecho responden por sus actos, por sus acciones y omisiones. Es que la conducta típica, el delito es personal. Yo mato, yo hiero, si yo mato, yo hiero, yo violo, yo cometo asociación ilícita, mi esposa, mi hijo, mi tío, no tiene nada que ver. Es individual. En este caso usted le asigna la responsabilidad al señor Rivera. Han encontrado unos elementos informáticos, computadora, cuando fue detenido el señor Rivera. Nosotros hemos dicho ayer, a ver, ahí se encontraron varios, en el disco duro se encontraron supuestamente varias, ¿cómo se les llaman? Carpetas. Sí, archivos. En una carpeta está un archivo del proceso de contratación de SELEC, de la Corporación Eléctrica del Ecuador. Señor, tema fundamental es que de acuerdo con la Ley Orgánica de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, información es pública es cualquier documento en cualquier formato que ingrese a las dependencias del Estado o a dependencias en las cuales organismos reciban fondos públicos. Por ejemplo, este canal es un canal del Estado. Toda la información que se genera aquí no es de propiedad exclusiva o privada del canal, es información pública. El problema de SELEC, es decir, el problema de la contratación de SELEC salió en el portal de compras públicas, en la web del portal de compras públicas en marzo, el 4 de marzo del 2011, para ser exacto, estoy leyendo la fecha exacta, a las 17:16, y cualquier persona podía acceder a esa información. Esa computadora no fue hallada, no es de propiedad del ingeniero Glass. Tendrán que preguntarle al señor Rivera. Otro aspecto que le encontraron, por ejemplo, el oficio del secretario general de la Vicepresidencia de la República dirigido al ministro de los sectores estratégicos, porque había el sistema denominado Kipux que había implementado justamente el gobierno nacional. Eso tampoco es secreto. Eso tampoco es reservado. Pero mire, eso es mire que lo que dice la antigua Secretaría de Administración, dice que la seguridad del Kipux, en términos de la accesibilidad a la información, estará restringida de acuerdo al área de la organización y usuario. Por eso, un ciudadano o usuario externo no podrá acceder a la información y documentación de ninguna institución. Eso no es verdad. Mire, eso lo dice la antigua al Pentágono le han accedido documentación. Mire, solamente por ley. Eso dice la secretaria, no conocen. Yo soy profesor de Derecho de la Comunicación y Derecho de la Información en la Facultad de Comunicación Social. Vea usted, el artículo 30 de la Ley de Comunicación dice cuáles son las informaciones reservadas que no pueden ser publicadas. Es un delito publicar información reservada, de acuerdo con la ley. Es la que nace de la seguridad nacional, la que se establece en las indagaciones previas de la Fiscalía y lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. El sistema Kipuk era un sistema, digamos, de flujo de información para los funcionarios del Estado. Pero esa información no es que es privada, no es que es confidencial, se estaría violando la ley. Allí cualquier persona puede acceder porque hay un formato PDF que se podía imprimir. Y ese asunto, cuando llegó el oficio a la vicepresidencia, la vicepresidencia lo que hizo es dar recursos. O sea, el secretario general de la vicepresidencia, el señor Ruiz de aquella época, hizo bien, actuó bien en darle trámite, dar recursos y mandó ese oficio justamente al ministro de Coordinadores Estratégicos. O sea, ahí, ¿qué delito puede haber? ¿Qué responsabilidad penal puede haber para el ingeniero? Eso determina la asociación ilícita. Entonces, absurdo. Hay un eje central, que es Ricardo Rivera.
por el tema de parentesco. Usted me dice, el hecho de que sean parientes no significa que el vicepresidente tenga algún tipo de implicación, pero también dentro de este eje central o en el entorno de este eje central está Carlos Pareja Yaroseli, está Alex Bravo y está Licey Mosquera. Correcto. Todos dentro del mismo sector estratégico. Para eso es la investigación. Y hasta aquí nadie acusa al ingeniero Glass, porque él ha actuado en el marco de sus competencias. Mire, yo quiero hacer hincapié sobre el tema que usted acaba de decir, el tema de la cooperación eficaz. En el tema de la cooperación eficaz ya hay justamente tres elementos de convicción de cargo que dice la fiscal. La fiscal Diana Salazar cuando hizo el impulso de desplazamiento. Mire, la ley dice que cuando hay la cooperación eficaz, artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal, toda la información, documentación, pendrive, grabación, videos, lo que sea, que le entregan al fiscal, esto debe mantenerse en secreto. Segundo inciso del artículo 494 del COIC. Y las actuaciones que se generan de esa información tienen que mantenerse fuera de las actuaciones judiciales. ¿Qué es lo que hizo la Fiscalía? Equivocadamente, porque ha transgredido la ley. Ha transcrito, ha materializado, está bien lo que hizo ahí, pero para que esa información sea precisada, sea verificada, sea comprobada, es decir, sea contrastada. ¿Pero qué es lo que hizo? Estamos conversando, se transcribió la conversación y eso lo dio por verídico. Y eso era el elemento de convicción que lo presentó el 29 de agosto en la sesión de vinculación al ingeniero Glass. No, eso debía mantenerse en secreto y a partir de allí investigar. O sea, verificar. ¿Qué significa verificar, Carlos? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española. Verificar significa constatar, examinar la verdad de algo. Es decir, para usted, allí no hubo una investigación. Por eso estamos impugnando. Los elementos de convicción no están debidamente sustentados. Vea. Okay. Vamos a lo siguiente. En el video, en las grabaciones que tenemos, que la opinión pública ya conoce, en términos de las conversaciones del delator Santos y en términos de la reunión de Santos con el vicepresidente de la República, en la primera reunión se habla de que se habría pedido un aporte de campaña para la campaña de por el orden más o menos de 14 millones de dólares. ¿Se ha verificado que esos dineros se recibieron? Vea, todo el mundo vio la filtración en la televisión que hizo en una conversación que había entre el señor Pareja, entre el señor Carlos Polic y el señor Santos. Eso los vincula a ellos. Pero ellos hablaron de un tercero, Rivera y el señor vicepresidente, y eso es una afirmación que no lo vincula en lo absoluto. Allí no habla que han estado formando, constituyéndose una delincuencia organizada, una asociación ilícita. Todo eso no tiene sustento en la vida real, en la vida práctica. Y Jorge Glass ha sido enfático. Si alguien se tomó su nombre, cualquier persona, pues tiene que responder por eso ante la justicia. Pero en esa misma línea de pensamiento, doctor Franco Lor, a ver, hay la conversación de Ricardo Rivera con el delator Santos en una suite de un hotel, donde él habla de citas y habla de recepción, de solicitud de dinero para la campaña electoral. Si él se ha tomado el nombre, ¿no sería lógico para el propio vicepresidente de la República y para la ciudadanía que el vicepresidente inicie una demanda contra su propio tío por haberse tomado el nombre y no esperar toda esta instrucción fiscal? Escuche, si existió realmente y si es auténtica esa información, y si esa información es real, eso lo vincula a Rivera y a Santos. ¿Pero qué tiene que ver el vicepresidente de la República? Ahora, el vicepresidente se ha sometido a la justicia siguiendo las normas del debido proceso. Yo personalmente estoy absolutamente seguro que el fiscal general del Estado tendrá, ante el cúmulo de la verdad, tendrá que abstenerse de acusar, porque se acusan a los delincuentes para llamarlos a juicio. El ingeniero Glass es un hombre honesto, honorable. Él no ha estado en ninguna comité de contratación, en ninguna apertura de sobre de los concursos, en lo absoluto.
Él era un funcionario, él ha sido y es un funcionario que ha actuado apegado a derecho, y tendrán que responder las personas que están involucradas en actos ilícitos. Por eso es el tema de la investigación. La etapa de instrucción recoge tanto elementos de convicción de cargo como elementos de convicción de descargo, y posteriormente el ingeniero Glass sabrá actuar de conformidad a derecho. Mire, porque aquí ha habido una absoluta mala fe, Carlos. Aquí lo que se ha tratado es políticamente de desprestigiar a Jorge Glass, darle una imagen negativa a un hombre honorable, a un hombre inocente, a un hombre que ha sido 2 veces, a la Contraloría lo ha auditado. En la campaña electoral le dijeron de todo, y hasta ahora no hay ninguna prueba que lo incrimine en este delito, porque él no ha formado ninguna asociación ilícita. La instrucción fiscal concluye el 1 de octubre, si no me equivoco, y ahí pueden haber 2 escenarios. O lo exculpan o continúa el juicio. Es que si hay debido proceso, si no se sigue la política de seguir a un linchamiento mediático, si estamos en un estado constitucional de derechos y de justicia y no de estado de opinión, yo pienso que a un inocente tiene que ratificársele su inocencia mediante una abstención fiscal. No hay otro camino. Vea, el gran filósofo Montaigne decía, el más alto grado de la perversidad humana es servir las leyes para la injusticia. Y yo creo que si seguimos las leyes para la justicia, siguiendo un debido proceso, la luz del derecho y de la verdad brillará para el ingeniero Glass. Estoy absolutamente seguro. Ahora hay que esperar el 1 de octubre que termina o concluye la instrucción fiscal dentro del debido proceso. Doctor Franco, muchas gracias. A usted a la orden. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de CENESID, a propósito de lo que sucedió el día de ayer en Yashai, donde se ha cuestionado la gestión, pero también se dice, vamos a recuperar el sueño de la Universidad de Yashai. Venimos de inmediato. Hoy no te puedes perder Café TV. Queremos enseñarte a que prepares un delicioso yogur de coco. Nos visitan desde la parroquia Múlalo para contarnos sobre sus fiestas. En nuestro segmento Loncheros aprenda cómo se hace una deliciosa hamburguesa de portobelos y conoceremos más sobre el emprendimiento de Green Choice. Esto y mucho más, 8:30 por Ecuador TV. Si pudiera ilustrarlo de alguna manera, te haría un celo tipo 6:30. Ana viene cada semana. Que no sé cómo decirle que no va más, que no soy yo, que es él. Que nunca está donde voy, ni hay comunicación que valga. Es triste, no sabe lo fácil que es dejarlo. Acéptalo. No estás obligado a estar con un plan móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de voz por $24,99. Incluye 1.5 gigas, llamadas ilimitadas a todas las operadoras, WhatsApp libre y 150 megas de Facebook. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. Grandes Maestros presenta a Miquel Alcina. Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras culturas. Los hechos de mayor impacto son analizados de forma inmediata, desde una perspectiva crítica, profunda e informativa, en Análisis Urgente. Todos los domingos a las 21 horas, por Ecuador TV. Augusto Barrera, el doctor Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, conocido como CENESID, se encuentra con nosotros a propósito de la visita del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, el día de ayer a las instalaciones de Yashai. Han existido serios cuestionamientos luego de una investigación interna de la propia universidad y se ha solicitado a la Contraloría que haga las auditorías correspondientes en términos de gestión. El señor secretario de la CENESID el día de ayer dijo, no vamos a perseguir, pero tampoco encubrir a nadie. Le pregunto, primero lo saludo, le doy la bienvenida a Augusto Barrera, y le pregunto, ¿cuál es la dimensión
de esta expresión. No vamos a perseguir, pero tampoco a encubrir. Se han encontrado irregularidades más allá de determinadas ineficiencias que se señalaron el día de ayer en términos de gestión. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para todos. El día de ayer cumplimos una obligación que es lógica y legítima en cualquier administración que asume la responsabilidad. Y quiero comenzar enfatizando esto porque en la misma perspectiva de un horizonte de principios y programático, si tú o quien nos escucha mañana asume una responsabilidad, la elemental y legítima primera acción es saber exactamente de qué estamos hablando. Hemos tomado estos casi 3 meses en hacer algunas modificaciones. La primera fue, el presidente de la República nos encargó a Fander Falconi, ministro de Educación, y a mí como secretario de Cenecit, enfrentar, diagnosticar, valorar exactamente la situación de Yachay, precisamente porque se trata de un proyecto emblemático como país, como nación. Yachay está hasta en la ley de educación superior, la necesidad de desarrollar una universidad de esa naturaleza. Y lo que hemos hecho es modificar la estructura de la gerencia, que nos parecía lógica, y lo que hemos recibido el día de ayer, evidentemente nosotros ya con mucho más detalle a lo largo de estas semanas, pero ayer con el presidente, un detalle preciso de qué es lo que hemos encontrado. El día de ayer, en las palabras que tuve oportunidad de decir en el evento, yo enfaticé que en la intervención de ayer no tuvimos un solo adjetivo. No acusamos, no adjetivamos, no nos peleamos. Hemos hecho una información precisa y exacta de cada uno de los componentes. Pero la invención de las palabras de no perseguir, pero tampoco encubrir, deja entrever que habrían existido algún tipo de irregularidad. Por supuesto que sí. Y uno de los elementos de preocupación que hay es precisamente el informe que se plantea. En el directorio que ya tuvo Yachay se planteó este informe y el directorio ha resuelto enviar la información a los organismos de control. Y digo esto porque ni la Secretaría, ni el Ejecutivo, ni la Presidencia, y la ciudadanía sabe perfectamente, vamos a sustituir a los organismos de control. No hacemos una palabra ni inculpatoria ni exculpatoria. ¿Qué es lo que hemos visto para ir al fondo del tema? ¿Qué han encontrado? En primer lugar, lo que quiero ser enfático es que el proyecto de vincular producción de conocimiento, investigación científica con el desarrollo del país, de su ciencia y tecnología, es fundamental. Yo creo que sobre eso no hay ninguna discusión. Lo he enfatizado ayer, esta perspectiva de una construcción de un país soberano no es posible si no modificamos la histórica dependencia tecnológica. Desde la colonia somos un país que producimos materias primas y no somos capaces de incorporar valor agregado. Pero ese objetivo es el deber ser, y ese objetivo, por más que no se lo haya cumplido en un momento dado, no significa indicios de responsabilidad. Exactamente, ese objetivo, pero lo digo porque no es un problema, y quiero insistir, de desviación ni política ni ideológica. El compromiso de desarrollar eso, continuar, hacerlo y desarrollar. Segundo, entender que eso es un recurso del país, que no es una obra de un gobierno o de una persona, sino que es un recurso de, primero, del sistema universitario. Y yo quiero agradecer públicamente la presencia de muchos rectores de varias universidades públicas y privadas que están empeñados en fortalecer Yachay. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que hay cosas que están hechas y que están bien, digamos, y que hemos valorado, pero graves problemas. Hay una empresa pública que tiene 750 personas, es una enorme empresa pública. La mitad de las 4.500 hectáreas están prácticamente inutilizadas, subutilizadas y en algunos casos en franco proceso de deterioro. De los 7 edificios hay 5 que tienen problemas estructurales serios y cuya obra ha sido paralizada, esto es importante decir, desde mayo o junio del año 2015, es decir, 2 años y medio, y lo más grave es que algunos de ellos tienen deflexiones estructurales y problemas complicados desde ese punto de vista. Hay también, lo ha dicho el señor gerente ayer, más de $40 millones de convenios de pago, órdenes verbales, etcétera, en procesos contractuales complicados. Y en algunos casos ha llamado la atención sobre la ausencia de los componentes de inversión de empresas privadas, etcétera, que incluso en algún momento se generó una enorme expectativa. No hay 3.000 millones de ninguna gran empresa, no hay los 50 millones, hay cerca de 2 y pico de millones que son básicamente mobiliarios y algunas empresas de gestión. Comencemos entonces por el principio, en términos del tema de infraestructura y en términos de la subutilización del área. Llamó la atención
una ejecución presupuestaria muy baja, del 8% en relación a un estimado del 50%. Héctor Rodríguez, el exgerente, en una rueda de prensa o en su comparecencia ante una comisión especializada en la Asamblea Nacional, dijo es que entre el 2015 y el 2016, producto de la crisis de los commodities, no hubo recursos y por tanto no pudimos avanzar. Lo mismo se hablaba en términos no solo de la ejecución presupuestaria, sino en términos de la inversión para poder optimizar el uso del suelo. Carlos, en la visión que nosotros tenemos, el corazón del proyecto es la universidad. Definitivamente. Ya, esto no es claro en las decisiones que están tomadas, porque lo que es insólito, y es bueno que la ciudadanía sepa, es que de los aproximadamente 1000 chicos que están ahora en Yachay, no hay aulas en la universidad. Sí, eso llamó la atención, 1000 y pico de chicos con 11 aulas, eso me llamó la atención. Prestadas en algunos casos al Instituto Técnico y Tecnológico, cuyo sistema eléctrico no funciona, y los chicos tienen que ir a recibir en el CECAP de Ibarra. ¿Ya? Esta es la realidad. Hay que decir también que el edificio central, que es la gestión administrativa, el auditorio y las aulas de la universidad, está paralizado precisamente por estos problemas. Y sin embargo se hicieron otro tipo de cosas. Se hizo, por ejemplo, una cosa tan absurda, perdóname, que se hicieron edificios, este es el primer componente, sin tener los servicios básicos como agua potable y alcantarillado, sin tener vías. Las personas que fueron ayer vieron, porque esto no es un problema de interpretación, que no hay red vial. Y entonces tenemos un edificio, otro edificio, otro edificio, otro edificio, sin ninguna lógica de construcción de ciudad del conocimiento. Entonces es la ciudad más inteligente en la cual primero se hicieron los edificios y después los sistemas de estructuración. Ahora, pero ¿eso qué representa? ¿Es una falta una negligencia, fallas administrativas, falta de visión en términos de gestión, de modelo de gestión, o irregularidades de carácter de transgresión legal? No somos, Carlos, las personas que debemos establecer eso. Esto quiero insistir. Nuestra decisión, repito lo que dije ayer. Por eso la solicitud de auditoría. Obvio, digamos, es obvio, pero es absolutamente lógico y hacerlo con toda frontalidad. Además, hacerlo nosotros, porque nosotros creemos en el proyecto. Y vamos a defender el proyecto y vamos a sacarlo adelante, vamos a redimensionar, vamos a actuar con sentido común, sin prepotencia, sin arrogancia, sin esta lógica a veces de que yo lo sé todo y soy el tecnócrata más listo del planeta, sino que vamos a gestionar esto con sentido común, pensando fundamentalmente en el núcleo que es la universidad. Terminemos estos rubros para luego ir a la esencia, al espíritu de la universidad. Usted dice... hay convenios de pagos por alrededor de 40 millones de dólares, pero utilizó un adjetivo calificativo que llama la atención. Convenios de pagos complicados. Complicados, claro. ¿Por qué complicados? Porque todo el mundo que ha vivido gestión pública sabe perfectamente que uno está en el marco de los contratos. El gerente ha planteado ayer alguna comparación de precios unitarios de contratos en los que hay una relación de 2 y 3 a 1 con los precios que están se usan, digamos, en las estamos cámaras. Hablando de otra cosa. Esto es lo que ha dicho. Insisto, esto es lo que efectivamente las instituciones de control tienen que identificar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Facilitar toda la información y solicitar a que las instancias de control hagan el examen que deben hacer. ¿Hubo una transición en este tema entre la administración anterior y la actual administración como para que con base a estas inquietudes la administración anterior pueda descargar, o esto ya se le pasa a la Contraloría y será ante la Contraloría que tendrán que presentar las pruebas de descargo? Carlos, los procesos de transición tienen que ver con los aspectos programáticos y con la buena fe en el traslado de la información. Esto es así, de tal manera que el proceso de transición no sirve para eludir situaciones de auditoría y de control. Esto no sirve para eso, el proceso de transición. Efectivamente, yo he ido una y muchas veces, he constatado directamente cuál es la problemática, he tenido alguna reunión, la verdad es que en esa reunión sí es atentatorio contra la inteligencia que a uno le digan que las deflexiones estructurales de los edificios porque hay mucho viento, ¿no? Yo he sido alcalde de esta ciudad, tengo bastante claro cuál es la situación del desarrollo de un proyecto de ciudad, de tal manera que evidentemente la responsabilidad de la gerencia es ser exhaustiva en lo que recibe. Un apoyo absoluto a un trabajo, insisto, técnico, a un trabajo de gerenciamiento que intenta sacar el proyecto adelante. Usted ha mencionado el tema de las inversiones, ¿no? Se hablaba de inversiones por 3.000 millones de dólares y dice no existen o no se ven por lo menos estas inversiones. No existen, es decir, una inversión de esa naturaleza que fue montada con bombos y platillos y con todo un despliegue mediático, resulta que no es así.
Resulta que ese inversionista no apareció nunca más. ¿Hay cartas de compromiso de parte? Digamos, en algunos casos, básicamente cartas de arrendamiento. La verdad es que el giro realmente que hay ahí, los ingresos que tiene ahora Yachay, la nómina me parece que cuesta 13 millones de dólares y creo que los ingresos no llegan a 300.000, son básicamente arrendamiento. ¿Se nos vendió humo, señor secretario? No quiero tener ese calificativo, digamos, me parece complicado de todas maneras que la enorme esperanza que el país debe tener pueda contrastar con esta realidad. Y yo comencé diciendo ayer, Carlos, que para mí ayer era un día doloroso. Esto quiero enfatizar, yo no me ufano, digamos, no quiero perseguir a nadie ni entrar en un debate conceptual de nadie, es un problema que tienen que resolver con los organismos de control. Lo que le compete a este gobierno es recuperar la esencia fundamental del proyecto y materializarlo y hacerlo con honradez. Vamos a eso y vamos a lo positivo. Dentro del rescate de la esencia del proyecto y del espíritu del proyecto, usted habló de que hay que articular la producción del conocimiento con el desarrollo, pero ¿cómo hacer que... ¿Cómo pasar de la teorización de esta intención y de este objetivo a la realidad? Porque esto no es cuestión de que exista tan solo una universidad, sino que exista una verdadera articulación, no solo con el plan de desarrollo, que se lo llama el plan del buen vivir, sino con todos los actores que están involucrados con el desarrollo, que no solo sector productivo, también son gobiernos autónomos descentralizados, por cierto. Entonces, ¿cuál es el viraje de esa visión? El viraje es el que estamos intentando imprimir en este momento. En primer lugar, cada componente del sistema universitario, y en este caso Yachay, las universidades emblemáticas y todas las universidades, deben ser pensadas como el sistema universitario, no una aislada. Yachay no puede ser la competencia de la Politécnica o de la San Francisco, debemos actuar en complementariedad, obvio. Y Yachay debe tener, digamos, un énfasis fundamentalmente en programas de investigación de posgrado y fundamentalmente de innovación. Esa es su fortaleza, es su razón de ser. No compite en este sentido con el resto del sistema, es complementario. Segundo, hay que incorporar y construir un verdadero ecosistema en donde esa producción de investigación y de conocimiento esté atada a la innovación y al desarrollo productivo. Esto no es un problema de edificios, esto es un problema de gestión. Es un problema de concertación del conjunto de sectores, es articular mejor con el sector privado, es articular mejor con los gobiernos locales, es articular mejor con las necesidades objetivas del desarrollo productivo. ¿Cómo asegurarnos que esa producción de conocimiento, esa irrigación de conocimiento llegue al micro, al pequeño y al mediano productor, sobre todo en la zona rural, donde es tremendamente estratégico para el desarrollo y la construcción de una economía no petrolera a futuro, considerando que ahí no hay grandes organizaciones, no hay grandes encadenamientos? Pero hay que trabajar ahí, es decir, hay que trabajar precisamente con esa agricultura, es uno de los objetivos. Absolutamente, con esa agricultura pequeña y mediana. A veces se tiene la idea de que la innovación es solamente el desarrollo de algún elemento de nanotecnología de punta. Sí, eso es muy importante, o el desarrollo, digamos, de sistemas informáticos, pero hay que innovar y mejorar los procesos productivos de la economía real. De la economía real, digamos, el trabajo con los agricultores, el trabajo con los metalmecánicos. Por eso el concepto que estamos planteando es un concepto que liga, insisto, innovación, conocimiento a desarrollo productivo. Ahí, por ejemplo, la formación técnica y tecnológica es sumamente importante. Esos elementos pilares de un proyecto a largo plazo son elementos que profundizamos y desarrollamos. Lo que hemos hecho es poner en blanco y negro qué es lo que hemos encontrado y me parece que es completamente legítimo. Doctor Barrera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con el señor embajador Raúl Auzá, embajador de Cuba en el Ecuador, con quien vamos a hablar sobre la afectación que ha tenido Cuba luego del paso del huracán Irma, que por cierto, hasta en la denominación de los nombres de los huracanes estamos siendo bastante machistas en el mundo. Venimos de inmediato. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Hoy, conoce más de la cultura andina y su música. Y la proyección de cada escena que como agrupación tenemos
cuya finalidad es representar cada una de nuestras regiones, sea esta trayendo de lo más posible la realidad al presente. Ecuador Multicolor, miércoles, 14:30. Mi nombre es Pilar Piana y convencida de que las personas sí quieren vivir en armonía con la naturaleza, voy tras las huellas de quienes están haciendo un cambio positivo en la sociedad. Utilizar la naturaleza como es. Evitamos la tala de palmas para el palmito. También esta parte ecológica. Ecohuellas, este domingo, 10 horas. Continuamos, amigos televidentes, ya tenemos la presencia del señor embajador de Cuba aquí en la República del Ecuador para hablar sobre este lamentable suceso del huracán. Mientras unos siguen insistiendo que no hay afectación al ecosistema, al medio ambiente, los huracanes están presentes. Y no solo que están presentes, sino que dejan una huella tremenda. En el país donde se dice que no tiene nada que ver el cuidado medioambiental, es una pena. Señor embajador, a través suyo mi solidaridad y nuestra solidaridad como medios públicos con el pueblo cubano, con el hermano pueblo cubano y por cierto también al mexicano, al estadounidense, donde ha habido afectación. Pero Cuba es un tema importante porque a Cuba le cae de todo. El bloqueo comercial fue tremendo, el periodo especial fue tremendo y ahora este huracán. ¿Cuál ha sido la afectación, el inventario de daños que ustedes han realizado? Sí, muchas gracias, Carlos, y te agradezco mucho esta oportunidad de dirigirme al pueblo ecuatoriano, porque una de las primeras cosas que creo es importante hacer es agradecer infinitamente al pueblo del Ecuador, al gobierno ecuatoriano, a la Asamblea Nacional, a muchos medios de prensa también, que desde los primeros momentos en que se ha conocido del desastre que ha causado el huracán Irma, se han acercado a nosotros, han hablado de donaciones de alimentos, donaciones de equipos, en fin, estamos tramitando ya con el gobierno, con la Asamblea, esa ayuda humanitaria tan necesaria a nuestro país en estos momentos. Yo creo que habría que decir que el huracán Irma es el huracán más potente que se haya generado en el Atlántico. Los especialistas, los meteorólogos, hablan de que es el huracán más potente que ha azotado esta zona del Mar Caribe. Arrasó en las islas del Caribe, golpeó fuertemente a Puerto Rico, República Dominicana, Haití, y cuando llegó a Cuba llegó siendo un huracán de categoría 5, los más potentes son de categoría 5, vientos entre 250 y 350 kilómetros por hora. Y prácticamente hizo un bojeo por toda la costa norte del país, arrasando viviendas, agricultura. Tenemos nuestras principales instalaciones turísticas están en el norte del país y todo esto ha sufrido serias afectaciones. 10 fallecidos, ¿no? 10 fallecidos, sí. Se plantea que está dentro de los huracanes que nos han golpeado que más afectaciones ha causado. Todavía se están evaluando las afectaciones. No hemos podido cuantificar en este momento, pero estoy convencido que sobrepasan los miles de millones de pesos cubanos. Pero si a un país poderoso como Estados Unidos, en los estados de Florida, ha dejado miles de millones de afectación, no quiero pensar lo que haya pasado en Cuba, donde por la escasez de recursos no se puede estar preparado. Nunca se está preparado para esto, pero por lo menos planes de contingencia en términos de poder reparar y recuperar se puede establecer. Señor embajador, usted habló de vivienda, agricultura. Yo le agrego sistema eléctrico
le agrego sistema telefónico y le agrego infraestructura turística. Pero hay otro elemento, el tema de saneamiento, el tema de salud, salubridad, ¿cómo está? Bueno, afortunadamente nuestro sistema de salud, como tú conoces, es bien desarrollado, bien estructurado, y te puedo asegurar que se mantuvo las 24 horas, bueno, las 24 horas de día durante los 3 días que nos azotó el ciclón, porque fue barriendo desde el oriente del país hasta el occidente, y afortunadamente se pudo mantener la vitalidad de nuestro sistema de salud. Hay afectaciones también en hospitales, en policlínicos, pero afortunadamente no ha habido que lamentar, digamos, hospitales colapsados o policlínicos colapsados, pero ha habido sus daños materiales también. El tema de medicamentos, ¿no? En el tema de los medicamentos, mismo tener medicamentos para la cotidianidad que tener medicamentos para este tipo de emergencias. Sí. No, ahora lo que se toman son medidas para evitar epidemias. A partir de que las aguas se contaminan, a partir de que hay penetraciones del mar y de ríos en cisternas, en tanques de agua, pues una de las amenazas mayores son las enfermedades diarreicas, enfermedades también de tipo de la piel, y eso estamos lanzando fuertes campañas preventivas para evitar que suceda. Afortunadamente tenemos un fuerte desarrollo médico en el país y hasta el momento no se ha generado nada, pero estamos previendo cualquier situación. Han recibido la solidaridad del concierto internacional, pero más allá de los mensajes a través del internet o de las llamadas telefónicas, en términos pragmáticos, en sentido es, aquí está nuestro contingente de aporte, de ayuda, de solidaridad. Sí, mira, en un primer momento, bueno, recibimos esa solidaridad manifiesta, pero ya empiezan a llegar al país contingentes de ayuda. Uno de los primeros fue el de Venezuela. El gobierno y la Asamblea Nacional ecuatoriana está disponiendo también una fuerte ayuda económica. También, ¿qué pasa? Los aeropuertos estaban inutilizados, por lo tanto hay que esperar un poco a que se reanude el tráfico aéreo para poder hacer estas operaciones. Ahora, Carlos, yo quería aprovechar esta oportunidad para expresar que en medio de este huracán Irma, que nos golpeó tan duramente, se intentó golpearnos con otro huracán. Y es que, paradójica y lamentablemente, en los momentos en que el huracán Irma estaba golpeando Cuba, el presidente norteamericano Donald Trump renovaba la ley de comercio con el enemigo, que es una ley del año 1917, que es la base para renovar el bloqueo norteamericano, económico, financiero, el norteamericano contra Cuba. Yo creo francamente que es algo bien lamentable, bien triste que el presidente norteamericano se dedique a reforzar el bloqueo que no se ha disminuido un ápice, bloqueo que constituye la violación masiva de los derechos humanos del pueblo cubano, bloqueo que existe y que no ha disminuido nada a pesar de que se han restablecido las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos en el año 2015, pues ese criminal e injusto bloqueo sigue. Y comentarte también que el próximo 1 de noviembre Cuba presentará nuevamente la resolución de condena al bloqueo en Naciones Unidas. Resolución que, como tú conoces, se ha ido aprobando durante 24 largos años. El último, 2016, se aprobó con 191 votos a favor y 2 abstenciones. Por primera vez, Estados Unidos e Israel no votaron contra la resolución. Vamos a ver qué hace el gobierno norteamericano en esta ocasión. Mi querido embajador, no es lamentable, es una estupidez que no responde a los tiempos modernos, que no responde a la humanidad entera y no responde a la presión ciudadana del mundo en términos de ya terminar con este bloqueo financiero y comercial hacia Cuba, considerando que todos los países
son soberanos para establecer sus propias directrices, sus propios destinos, gústenos o no nos gusten. Mi solidaridad con el pueblo cubano, que, como dije en mi visita hace algunos años a Cuba, me recuerda aquel pensamiento del filósofo alemán von Goethe: la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Y el pueblo cubano, tengo la seguridad que sabe levantarse. Muchísimas gracias, estoy convencido de eso. Y como dijera el presidente cubano, Carlos, vamos a reconstruir el país y vamos a hacer un país mucho mejor. Y no podemos dormirnos en esta calamidad. Tenemos que enfrentarla y tenemos que trabajar fuertemente, porque nadie lo va a hacer por nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo a usted y al pueblo cubano. Nosotros hemos terminado por el día de hoy. Viene Sofía Montoya con más información y noticias en su medio público, Ecuador TV. Estamos ya en el segundo bloque de Noticias 7 para destacar la información a nivel nacional e internacional. Empezamos con esto. El Ministerio de Educación informa que las clases en el Cantón Esmeralda se encuentran suspendidas en todos los niveles, inicial, general básica y bachillerato, por el temblor de 4.5 de magnitud en la escala de Richter que se registró este martes a las 22 horas con 34 minutos. Esta medida se tomó con la finalidad de hacer una evaluación en la infraestructura de los planteles educativos para salvaguardar la integridad de los estudiantes. Y continuamos contándoles que el presidente Lenín Moreno conoció el informe de la situación de Yacha y el jefe de Estado recorrió el proyecto ubicado en la provincia de Imbabura. A las 11:30 de la mañana el jefe de Estado llegó hasta Urcuquí. Acompañado de autoridades de Cenecit, de inmediato hizo un recorrido por el campus, donde pudo evidenciar la falta de infraestructura en vialidad y servicios que en la actualidad enfrenta Yachay. Los estudiantes afirman que las 12 aulas y 4 laboratorios que están operativos de momento son insuficientes. Principalmente son los laboratorios y la falta de implementación de materiales en el laboratorio. Hay pocas aulas y hay muchos estudiantes y a veces los profesores también encuentran eso un problema. Son 5 los edificios que serían usados para emprendimientos, laboratorios y biblioteca que desde mayo de 2015 se encuentran paralizados, una vez que se encontraron fallas estructurales en sus diseños. Tienen problemas de deflexiones en vigas y en columnas y en las estructuras, es decir, tienen que ser sometidos a un proceso de reparación. El gerente de la empresa pública Yachay, Jorge Martínez, informó al presidente que existen $43 millones en contratos que no cumplen con las formalidades de ley. Solicitarle a la Contraloría General que intervenga haciendo los exámenes especiales necesarios. Como usted lo ha dicho, señor presidente, esto no es ni revancha contra nadie, esta es una obligación. Mientras que el secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, defendió el contenido del informe que dice es técnico, más no político. No estamos para perseguir a nadie, pero tampoco estamos para encubrir a nadie. Barrera aseguró que la premisa es retomar el objetivo inicial con el cual nació la Ciudad del Conocimiento. Que nadie tenga la menor duda de que este gobierno hace una apuesta clara por este proyecto. El presidente Moreno, tras conocer a detalle el informe técnico, dijo que lo material se puede reparar y que lo fundamental es pensar en sacar adelante a esta generación de estudiantes. Las cosas materiales se pueden solucionar, pero hay el principal activo que tienen ustedes. Un cuerpo docente que está muy empeñado en entregar ese conocimiento. Entre las decisiones urgentes está el habilitar el edificio administrativo de Cenecit para el funcionamiento de aulas y la inversión de $48 millones en los 5 edificios paralizados. Vamos a hacer de Yachay aquello que fue el sueño. En la tarde, el presidente asistió en Ibarra al lanzamiento del Plan Nacional de Promoción del Libro José de la Cuadra. En la provincia de Imbabura, con imágenes de José Luis Rodríguez y Javier Salazar, Alexis Moncayo, Ecuador TV. 7 de la mañana con 49 minutos, la Fiscalía vinculó a Juan Pablo E. en el caso Odebrecht. La presunta captación ilegal de dinero a través del Saibán en Ecuador es la acusación de la fiscal Diana Salazar. La defensa lo rechaza y niega tener participación alguna con Odebrecht. El caso Odebrecht y la red de corrupción tejida a su alrededor ofrece otros matices. Esta vez se trata de una presunta captación ilegal de dinero. Por ello,
La fiscal Diana Salazar señala al director del Sign Bank en Ecuador. Dicho banco apareció en los audios grabados clandestinamente por el representante de Odebrecht en el Ecuador, José Concienciao Santos. Pero hay indicios muy serios y muy graves de que se habría estado realizando intermediación financiera no controlada ni autorizada en el país y que eso representaría al menos movimientos por más de 150 millones de dólares. En audiencia, la fiscal aseguró que recibe de forma diaria a abogados del investigado, quienes fueron a su oficina a decirle que piense bien lo que va a hacer porque se enfrenta a un empresario poderoso. Sin embargo, la defensa del ahora vinculado al caso Odebrecht, Juan Pablo E., aseguró que no es director del Sign Bank en Ecuador, que tampoco ha ejercido ningún tipo de gerencia en dicho banco. El señor El Juri es director general no residente del banco Sign Bank en Curazao, que no reporta ningún ilícito. Además, señaló que la compra y venta de cartera no es una actividad ilícita en el país, ni constituye captación de fondos. Porque la compra de cartera se hace con el dinero del propio Sign Bank. Es verdad que el banco, como está en el expediente, es su principal accionista beneficiario de una fundación en Holanda y en Curazao, cuyos beneficiarios son los señores del Juri. Pero eso no es delito. En cuanto a Odebrecht, negó cualquier relación con dicha empresa. En tanto, el empresario permanece en Miami, Florida, en los Estados Unidos, aunque la jueza dispuso prisión preventiva. Pero poner prisión preventiva solamente en base a lucubraciones o solamente por lo que el señor El Juri era, parecía o tenía, es un abuso. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Mientras tanto, el abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudió a la Fiscalía para entregar 3 escritos como parte de las pruebas de descargo dentro de la instrucción fiscal por supuesta asociación ilícita. Considera que los chats, grabaciones y transcripciones que se han presentado carecen de veracidad. Nosotros creemos que tiene que investigarse todo este particular porque no hay cadena de custodia, se han violado procedimientos, pero en modo alguno, eso es un asunto de discusión del señor Rivera, eso en nada vincula, allí no hay una determinación que se vincula al delito de asociación ilícita que se le imputa al vicepresidente de asociación ilícita. Revisamos otro tema. El dinero electrónico se socializa entre los actores de la banca privada. Durante el Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero que se cumple en Quito, se conocieron experiencias internacionales que destacan los beneficios de reducir el uso del dinero físico. Para el secretario general de la Federación de la Banca Latinoamericana, el objetivo a mediano plazo es promover el uso de dinero electrónico en la región. Para que en toda la región de los 19 países que manejamos, ojalá el efectivo sea cero. Destaca varios de los beneficios de su uso. 1, el tema de corrupción. 2, el tema de impuestos. 3, el tema de trazabilidad, costos, robos. Y el impacto económico que esta estrategia financiera representa. Los beneficios son para todos, para el usuario y para el sistema. Los ahorros, hay estudios ya publicados. Uno podría ahorrar hasta medio punto del PBI solamente con el tema del dinero. Del acuerdo alcanzado con el gobierno, se trabaja para que la plataforma del dinero electrónico, que actualmente es responsabilidad del Banco Central, sea manejada por la banca privada. Trasladamos la inquietud ciudadana a sus representantes del por qué antes se generó tanta resistencia hacia el dinero electrónico en manos de lo público. No es que ahora es beneficioso ni antes era criticado. El respaldo debería ser dólares físicos en la ley. Entonces, esa es la preocupación. ¿Cuál iba a ser el respaldo al final del día de la moneda electrónica? Aún se requieren de reformas que debe hacer la Asamblea en el Código Monetario, pero hasta tanto se analizan estrategias para que la banca privada asuma este servicio. A través de Banred, ellos nos han dicho que se demorarían unos 6 meses, decían a finales de este año o máximo inicios del próximo ya podrían tener desarrollada su plataforma, pero las cooperativas en cambio ellos sí tienen la intención de que Banco Central les pueda seguir apoyando con la plataforma que ya la hemos desarrollado. Hasta tanto es necesario aclarar que el Banco Central continuará ejerciendo su función de regulación. Y seguirá siendo el compensador de todas las transacciones que se hagan con dinero electrónico. Además, en cuanto a la plataforma, esta no será de uso exclusivo de la banca privada, pues también participará el sector de la economía popular y solidaria mediante cooperativas de ahorro y crédito con el fin de ampliar el dinero electrónico para todos los sectores de la sociedad. César García, Ecuador TV. Las medidas de austeridad impulsadas desde el Ejecutivo son un mensaje político que muestra señales positivas, destaca la ciudadanía. Un analista económico considera importante crear las condiciones apropiadas para que el sector privado contribuya a dinamizar la economía. La ciudadanía reacciona a las medidas de austeridad impulsadas desde el Ejecutivo para responder a la situación económica que vive el país.
cuyo nivel de endeudamiento representaba hasta marzo de este año un 40.2% del Producto Interno Bruto, según cifras del Banco Central del Ecuador. Para mí está bien lo que está haciendo el presidente. Me parece que son las necesarias, ya era tiempo. Hasta lo que sé, no son medidas de shock gravemente. Usted no está creando grave impacto al pueblo. Que dichas políticas reflejan un mensaje positivo, considera el economista Fausto Ortiz, quien compara cifras e indica que la deuda pública creció en cerca de 20.000 millones de dólares entre 2013 y 2017 respecto a los 6 años anteriores. En 6 años, 4.000 millones y en los últimos 4, 20.000 millones. Quiere decir que hubo un gran incremento en el gasto, un gran incremento en el déficit. Lo define como un gran endeudamiento a corto plazo, escenario que debe afrontar el actual gobierno. Estamos hablando de una necesidad de buscar financiamiento por cerca de 12.000 millones de dólares para este año, que es una cifra mucho mayor cuando suman a educación, salud, policía, seguridad. Para hacerlo, indica que la participación del sector privado es fundamental. Sabemos que el modelo en donde el Estado, a través del gasto público, por esa generación importante de ingresos debido al alto precio del petróleo, terminó. Y estamos, tanto sector público como sector privado, muy claros en el qué es lo que le está pasando al país. ¿Qué debería hacer el gobierno en esa línea? Crear condiciones para que el sector privado vaya a tomar la posta en aquello que el sector público no puede hacerlo. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. La ejecución del Plan Gubernamental Casa para Todos no solo entrega viviendas a las familias de más bajos recursos. La utilización de mano de obra local es otro beneficio de este plan, que se construye en la cooperativa Las Marías de Montes Sinaí, en Guayaquil. Se dedica a la soldadura hace 15 años y con su trabajo José Alvarado le da forma a las barandas de las nuevas casas en Montes Sinaí. Dice que está muy contento porque ahora tiene empleo. Gracias a este plan de gobierno, la nueva casa que está haciendo, pues nos ha dado trabajo a lo que no hemos tenido. Lo propio expresa Giler Catuto, quien con su pico prepara el terreno para ubicar las tuberías de agua potable y aguas residuales. Incluso a las mismas personas que habitan aquí mismo, sí se le da trabajo. El plan Casa para Todos les va cambiando de a poco la vida a quienes esperaban por un empleo y también a quienes nunca perdieron la esperanza por tener una casa propia. Este fue el deseo de Laura Tenorio hace 4 años. Nosotros también deberemos vivir como todo ser humano, que vive como en una ciudadela con todos los servicios básicos. Ahora está a pocos días de mudarse a su nueva casa. Cuando la sorpresa que usted ha sido beneficiada. La verdad que yo quería llorar, que no sé. Le doy muchas gracias al presidente que se ha acordado de nosotros, porque la verdad que yo no me lo esperaba. No me esperaba tener una casa gratis y con todos los servicios básicos. De las 325.000 viviendas planificadas, 191.000 serán gratuitas para personas en extrema pobreza y personas con discapacidad. Todas las edificaciones son sismo resistentes. De las construcciones seguras, resilientes, el Midubi ha puesto mucho empeño es trabajar en ciudades sostenibles, sustentables y sobre todo seguras. Al momento, en Montes Sinaí, al noroeste de Guayaquil, la construcción avanza de manera acelerada y cada vez más familias gozan de la tranquilidad de tener su casa propia. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 7:58. La iniciativa del primer mandatario Lenín Moreno de llamar a una consulta popular toma fuerza según expertos. En el espacio El Gobierno Informa, el jefe de Estado dio a conocer 4 puntos en los que se basaría este proceso. Es la segunda ocasión que en cadena nacional el presidente de la República se refiere a una posible consulta popular. La primera vez lo hizo el pasado 28 de agosto en el programa El Gobierno Informa. Si alguien quisiera obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad de nuestro país, no dudaré ni un solo minuto en acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. Este lunes y en el mismo espacio, el primer mandatario Lenín Moreno reiteró la iniciativa de convocar a una consulta popular. Incluso hay quienes dicen que eso sería inconstitucional. Yo contesto, nada más legítimo y constitucional que dirigir los destinos del país, con el país. Y dio a conocer 4 líneas base, las cuales podrían sustentar dicha iniciativa. Realizar una consulta será siempre pensar en mejorar nuestro sistema político para tener más democracia, profundizar la participación ciudadana,
lograr la absoluta transparencia en la elección de las autoridades de control, fortalecer el equilibrio entre las funciones del Estado. Además, está de acuerdo que se abra un diálogo nacional sobre este tema. Con respeto, con patriotismo, siempre pensando en el bien común. Por su parte, el analista político Jorge Zavala Egas asegura que en la actual coyuntura amerita dicha iniciativa. Yo creo que es una consulta popular que exige la ciudadanía y que el presidente se ha sensibilizado a ver la viabilidad de acuerdo con el artículo 441, numeral 1 de la Constitución de la República. La iniciativa del gobierno de consultar al pueblo es apoyada por grupos afines y de oposición. Sin embargo, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, propuso se convoque a una asamblea constituyente con el objetivo de reafirmar derechos. La última consulta popular se la realizó el pasado 19 de febrero y fue sobre el tema de paraísos fiscales. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Varias organizaciones de la sociedad civil respaldan una consulta popular como instrumento para fortalecer el sistema democrático en el Ecuador. Son los integrantes de la Mesa de Convergencia, agrupación que reúne más de 30 organizaciones de la sociedad civil y quienes no solo respaldan la realización de una consulta popular, sino que ésta sea inmediata. Siendo de trascendental importancia el momento, porque se agota el tiempo. Por eso el pasado miércoles se congregaron por primera ocasión. Ahí decidieron realizar un mapeo de 8 diferentes planteamientos de interrogantes a ser consultadas. En su análisis, ven que existen temas que se repiten. ¿Cómo hacemos para que ese Consejo de Participación Ciudadana efectivamente asegure el control social? Una de ellas es justamente la de la Plataforma por la Democracia y Derechos Humanos. Ahí se plantean 4 ejes, como el tema de la reelección indefinida, un nuevo mecanismo de Contraloría, independencia de la función judicial y cambios en el sistema electoral. En la medida en que no tenemos un sistema en que se reconozcan la función de las minorías. Desde Alianza País no discuten el instrumento que significa la consulta, ni tampoco que se abra un debate sobre los temas a ser consultados, pero sí que los mismos no afecten a la estructura del Estado, ni tampoco permitan una regresión de derechos. Nada que vaya en contra de la Constitución, no podemos hacerlo, no podemos reformar estructuras del Estado vía consulta, para ello sería necesario más bien una constituyente. Son algunas reacciones al planteamiento del presidente Lenín Moreno. Alex Llanos, Ecuador TV. Otro tema, destrabar la plena aplicación de la justicia indígena, será el trabajo de 4 mesas de diálogo acordadas en una reunión entre autoridades judiciales y dirigentes indígenas. Que actualmente existe una obstaculización a la aplicación de la justicia indígena, a pesar de estar reconocida como derecho en la Constitución del 2008. En esto coinciden varios dirigentes indígenas, quienes participaron de una reunión con las autoridades judiciales. Se pone a la justicia indígena como parámetro del tema penal. Y no es así, y ahí están equivocados abogados, operadores de la justicia, ciudadanos, en fin. Explican que no se cumple con la declinación de las competencias frente a casos que pueden ser resueltos en las comunidades. Que significa que los indígenas puedan ser juzgados por sus jueces naturales y no por jueces extraños. En la función judicial están dando paso a un doble juzgamiento. Por esto ven con buenos ojos la apertura al diálogo que se da en el actual momento. En un solo país, en un Estado unitario, construir el pluralismo jurídico. Lo que según Gustavo Yal, presidente del Consejo de la Judicatura, pasa por definir claramente las competencias de la justicia indígena y ordinaria. Estamos definiendo es trabajar en la noción de conflicto interno de las comunidades, porque ese puede ser uno de los parámetros para clarificar qué es competencia de la justicia indígena y qué no lo es. Para esto se crearán 4 mesas de diálogo en las que se diseñará una guía práctica de administración de justicia y su coordinación con el sistema judicial ordinario. Sofía Montoya, Ecuador TV. 8 de la mañana con 3 minutos, les contamos que especialistas ecuatorianos realizan investigaciones a beneficio de la humanidad desde hace 30 años en la Antártida. Hasta la fecha se han realizado 21 expediciones, les contamos de inmediato. Carlos Martillo es investigador. Uno de sus más recientes trabajos fue realizado en el continente blanco, donde estudió evidencias geológicas del cambio climático. La idea es hacer comparaciones con las situaciones que tenemos localmente aquí en el país y en ese caso pues plantear algunas soluciones que pudiésemos tener a los diferentes problemas que hay. Juan Carlos Proaño, director del Instituto Antártico Ecuatoriano, destaca que nuestro país ha realizado 21 expediciones hasta la fecha,
La finalidad, comprender este continente. Tenemos alrededor de 130 proyectos químicos en el área de biología, también tenemos otros proyectos dentro de tecnologías aplicadas. En la zona se levanta el laboratorio natural donde los científicos ecuatorianos buscan nuevos hallazgos, como ocurrió con la misión británica que dio a conocer que la contaminación del aire provocaba la aparición de agujeros en la capa de ozono. Encontrar a investigadores de otras partes del mundo interesados también en esta zona para discutir sobre estos problemas mundiales que existen. Significa que Ecuador también está siendo parte de esta visión de ciencia y colaboración internacional. Está previsto que nuestro país sea la sede de la reunión consultiva del Tratado Antártico en 2018. Luego de conmemorarse 50 años de la primera declaración de derechos soberanos sobre la Antártida y 30 de actividad en dicho territorio. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió frustrar el robo de mercadería valorada en casi $500,000. Para ejecutar el asalto, 2 de los delincuentes se disfrazaron como agentes de la Fuerza del Orden. Tenía previsto que la mercadería llegue de Quito a Guayaquil cerca de las 2 de la mañana de este martes, pero una hora antes el camión fue interceptado en el cantón Durán, trasladándolo hasta el sector de Los Esteros al sur de Guayaquil, para hacer el desembarque y movilizar los televisores hasta una bodega en Cuenca, ubicada en el sector Chica Alta. 2 pseudos miembros de la Policía Nacional motorizado hicieron parar el tráiler. Se lo llevaron hacia la avenida 25 de julio del cantón Guayaquil. Según versiones de la Policía Nacional, en el atraco participaron 10 personas fuertemente armadas que incluso vulneraron el sistema de rastreo del vehículo contenedor. Amedrentando a los custodios, amaniatándoles y llevándoles hasta la cabina posterior, teniéndoles ahí sometidos por el lapso de 2 horas, que es el tiempo que ellos dan como un aproximado, que cambiaron la mercadería a otro camión para desconocer el destino de ese camión. Tras labores de inteligencia, los uniformados actuaron dentro de las 24 horas de flagrancia que les faculta realizar allanamientos, incautación de dinero, celulares y la captura de 3 ciudadanos. El señor Oscar René O.P., Alexander Hernán T.C., Gonzalo Fabricio O.P., ninguno con antecedentes policiales. Los 1.167 televisores recuperados estarían valorados en cerca de $500,000. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y en otro tema, perfeccionar herramientas para dar con el paradero de personas desaparecidas en el Ecuador es el objetivo de las autoridades de justicia y de la Policía Nacional. Desde el 2014 al 2017 se reportan un total de 1.511 personas en esta condición. Organismos del Estado acordaron unificar estadísticas sobre los casos de personas desaparecidas. Las cifras revelan que hasta la fecha Ecuador reporta un total de 38.511 casos. De estos, el 96%, es decir, más de 37.000 personas, han sido ya localizadas y un 4%, 1.511 personas, están aún desaparecidas. De este número, el 61% de casos están registrados antes del 2014 y el 39% luego de este año hasta la presente fecha. Según la Defensoría del Pueblo, estas cifras revelan que en el país, en promedio, desaparecen 4 personas cada 10 días. Vamos a continuar acompañando constructivamente, intentando hacer siempre incidencia en política pública. Otra medida implementada es el diseño de la página web www.desaparecidosdeecuador.gov.es, donde constan registros de las personas sin rastro y de cuerpos no identificados en morgues. Sobre los cuales nosotros nos encontramos desarrollando todos los esfuerzos como Estado ecuatoriano para poder solventar los requerimientos operativos, técnicos en los procesos que se encuentran desarrollando la Fiscalía. De parte de la Fiscalía se aumentará el número de fiscalías especializadas para investigaciones y se creará un banco de ADN. Nosotros debemos contar con un banco de muestras de familiares y un banco de muestras de personas fallecidas y personas no identificadas vivas para comparar y ver si es que de esa manera podemos solucionar. Estas medidas adoptadas representan para los familiares de personas desaparecidas mantener una luz de esperanza de recibir en cualquier momento buenas noticias.
Ahora ya hemos conseguido de que haya una mesa de trabajo. Para mí es importante, mi hija todavía no aparece, es verdad, sigo de luto y francamente, primero es Dios, de ahí son las autoridades. Medidas anunciadas luego de una reunión de coordinación, la cual dijeron será convocada de manera permanente. Javier Ceballos, Ecuador TV. Quito registra más de 8.000 bienes patrimoniales en toda la ciudad. La mayoría de estas edificaciones no cuentan con un seguro contra eventualidades, sean naturales o provocadas por el hombre. Hace 39 años el centro de Quito fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta designación se dio por el valor histórico y arquitectónico que posee y por ser el mejor conservado de América Latina. Actualmente el municipio de Quito tiene registrados 5.000 bienes patrimoniales en el sector protegido del centro histórico. Entre estos constan viviendas de uso particular y edificios privados y públicos. Viviendas patrimoniales abandonadas por años, en donde los propietarios no les importa, no les interesa, a veces son de herederos, que es difícil encontrar quién está a cargo de esa vivienda. Según las autoridades del Cabildo, la mayoría de estos bienes no cuentan con un seguro que permita su recuperación en caso de ser afectados por fenómenos naturales o por fallas humanas. El tema del aseguramiento le corresponde a los custodios y a los propietarios. Otras medidas que tendría previsto implementar la municipalidad es la exigencia a los propietarios de planes de emergencia, contingencia y mantenimiento para evitar colapsos estructurales. Hemos hecho la formalidad de que por gestión de riesgos ingresemos, hagamos los apuntalamientos, porque primero está la vida de los seres humanos y después recuperemos sus valores, ya sea en el impuesto predial. Esta decisión se tomó tras el incendio ocurrido el pasado 3 de septiembre en el Colegio María de Nazaret, ubicado en La Recoleta, sector considerado como la puerta de entrada y salida al centro y al sur de la urbe, respectivamente. Dicho inmueble también es un bien patrimonial y según las primeras investigaciones, el incendio habría sido provocado. Este patrimonio se protege tanto en las leyes nacionales como en las normas metropolitanas y se hará cumplir justamente todo lo que está estipulado en las leyes. Se estima que la inversión para recuperar los 600 metros cuadrados que constituyen la estructura del Colegio María de Nazaret puede superar el $1.000.000. José Luis Quinteros, Ecuador TV. Las actividades de minería ilegal siguen ocasionando daños en Zaruma. Se registran más casas cuarteadas y explosiones en el subsuelo del casco urbano de la ciudad patrimonial. Las autoridades realizan operativos, pero la ciudadanía asegura que no son suficientes. Los lazos negros en Zaruma se los mira en cada rincón. Se los coloca en rechazo a los daños ocasionados por la minería ilegal. Según los habitantes del centro histórico, la explotación minera ilegal continúa sin ningún control durante las 24 horas del día. En la mañana uno siente aquí que las vibraciones de las detonaciones, en la mañana, en la tarde, en la noche. Las grietas son visibles en cada espacio de Zaruma. Arturo Aguilar nos muestra los daños en su vivienda. Desde anoche ya nos fuimos para otro lugar y lastimosamente pues nos toca arrendar un cuarto ya que nadie aún quiere velar por las familias afectadas. La Escuela Inmaculada, que hace 10 meses fue afectada por la formación de un socavón, hoy definitivamente está abandonada. Las autoridades de la institución decidieron sacar totalmente los enseres que aún permanecían en el lugar. La escuela ya está en peligro, decir que vamos a regresar, no, ni yo puedo jugar con la vida de los niños. El COE cantonal decidió cerrar 2 calles principales del casco urbano por precaución, mientras se realizan trabajos de mitigación ante este problema. Habilitar otras vías para facilitar la movilidad. Esto es por tema de precaución, por dar seguridad. Lamentablemente las labores mineras de carácter ilegal continúan en la zona de exclusión. El alcalde de Zaruma indica que los trabajos de control deben ser más rigurosos, que los operativos sean a diario, como el realizado el miércoles pasado, con la detención de 4 personas y material explosivo. Marixa Castillo, Ecuador TV. 8 de la mañana con 13 minutos. También les contamos que el Instituto de Fomento al Talento Humano garantiza la continuidad del programa de créditos para becarios a nivel nacional e internacional. En el Ecuador se encuentran de regreso 6.259 profesionales que se prepararon en el extranjero.
Galo Mayorga regresó hace un año desde Estados Unidos. Él estudió una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Recuerda que inmediatamente culminó sus estudios, viajó al Ecuador para cumplir con lo estipulado en su acuerdo como becario CENESID. Ahí manejé la entrega de los documentos, el seguimiento ocupacional una vez que conseguí trabajo y he pasado en ese periodo de compensación. Al igual que Galo, 6.259 becarios retornaron al país luego de prepararse en las mejores universidades a nivel mundial. Para devengar la inversión del Estado, ellos tienen que transmitir conocimiento ya sea impartiendo cátedra o laborando en instituciones públicas que requieran sus perfiles por el doble del tiempo que duró su programa académico. La idea es que se convierta en inversión y que lo que le otorgamos a esa persona para mejorar sus conocimientos en cualquier lugar del mundo pueda retornarse a otras personas. Desde el Instituto de Fomento al Talento Humano se recuerda que la inserción laboral de estos profesionales depende exclusivamente de ellos, aunque por su preparación han sido requeridos con facilidad. El 9% de becarios, se encuentra todavía en este periodo de gracia donde pueden conseguir trabajo. Y en los casos de los becarios que no encuentran trabajo aún, pueden acceder primero a la plataforma que tiene el Ministerio de Trabajo. Un total de 22.000 becas se han entregado tanto para universidades nacionales como en el exterior. Alex Llanos, Ecuador TV. La repotenciación del Hospital Verdi Ceballos Balda en Manabí entró en su etapa final. Se trabaja en el último bloque de construcción que albergará las áreas de emergencias, pediatría y obstetricia. Silvia llegó para cuidar a un familiar que se recupera de una afección respiratoria. Dice estar sorprendida por las nuevas instalaciones del Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo. Están bien adecuadas, todo moderno. Desde este septiembre ya se usa esta ala de hospitalización. La planta baja es de mujeres y la alta para varones. Había un hacinamiento en sí, porque apenas se contaba con 5 salas y ahora tenemos 7 cuartos en un área y en 8 en otra. Ya tenemos también sala para los médicos para poder discutir casos interesantes. El Hospital Regional de Manabí está en repotenciación. Solo falta el bloque A, donde funcionarán emergencias, pediatría y obstetricia. Eso último se entregará a mediados de 2018. En total, el gobierno invierte en este proceso $13.434.000. Pero el avance no solo se advierte en las modernas instalaciones. Otro ejemplo es la metodología para obtener turnos para la consulta externa, con los 101 médicos especialistas que tiene esta casa de salud. Antes había que madrugar, ahora ya no. Sí. ¿Ahora cómo es? Ahora está todo, ha cambiado todo. Ahora si uno llama, a veces suerte, a veces sale, pues a veces llama uno esta noche y enseguida le sale la cita. Desde este mes, los pacientes también reciben mensajes de texto en su celular confirmando las citas. 2 personas envían las notificaciones. 2 horas al día para notificación, ya que el sistema es automático, usted puede notificar en una media hora unas 400 citas. En el Verdi Ceballos se atiende un promedio mensual de 7.500 consultas externas, 1.000 pacientes en hospitalización y más de 6.000 por emergencias. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y está en marcha la construcción del proyecto Trasvase de Aguas Superficiales Maguazo en la provincia de Chimborazo. Esta infraestructura pretende garantizar la dotación de servicio de agua potable a toda la ciudad de Riobamba hasta el 2040. El proyecto Trasvase de Aguas Superficiales Maguazo planea garantizar el abastecimiento de agua potable a la población de la ciudad de Riobamba hasta el año 2040. Esta obra tiene un avance del 10%. Por el momento se trabaja en la remoción de tierras en el sitio donde se efectuará la captación. El costo más grande de este proyecto es la provisión e instalación de la tubería, misma que en este momento se encuentra ya en su parte de fabricación. En el lugar donde se construye el centro de tratamiento se observan las grandes columnas de concreto. Allí llegarán los 500 litros por segundo captados en el río Maguazo para ser convertidos en agua potable. Más de un centenar de personas que viven en el sector de Moloboc y Licto son parte de la mano de obra en esta construcción. Como empresa nosotros damos trabajo a la gente del sector, hemos habilitado mano de obra directa, mano de obra indirecta también, la tenemos contratada con servicios de alimentación, de productos alimenticios. Luego del centro de tratamiento se conduce el agua a estos 2 tanques reservorios con capacidad de 2.000 metros cúbicos cada uno. Desde aquí se distribuirá a través de la red de agua potable a los 221.000 habitantes las 24 horas del día. Se planifica de esta manera la dotación de este servicio hasta el año 2040. El objetivo es ese, dotar de 24 horas al día. Bueno, se han ido cumpliendo los cronogramas establecidos. Dios mediante, aspiramos que a finales del año 2018 la obra ya esté entregada.
El proyecto es financiado por el Banco del Estado, entidad que entregó $33.743.000 y una contraparte de 8 millones del municipio y la empresa de agua potable de Riobamba. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. 8:19, otra novedad. Ahora el Quipus o Sistema de Gestión Documental está al servicio de los ciudadanos para realizar más de 60 trámites en línea en la página web del Servicio de Rentas Internas. De los 85 servicios que ofrece el Servicio de Rentas Internas a la ciudadanía, 65 ya se los puede realizar a través de su portal web. Paulina Montero desde hace 10 años se dedica a la actividad contable y nos cuenta su experiencia. Anteriormente, lo estamos diciendo desde una década atrás, era en papel. Muchísimo utilizábamos formularios físicos, inclusive cogía tiempo, el costo que tenían esos formularios. En la actualidad estamos manejándolos en línea. Ahorramos un poco de tiempo y evitamos el costo de papeleo. Es rápida, es muy ágil, las utilizas las 24 horas del día, inclusive para pagos tenemos con convenio de débito, ya no se necesita ir a las ventanillas, al banco directamente con el sistema del bancario. Jorge Maura también es contador. Él asegura que los trámites que los realiza en línea son fáciles y eficientes. Antes se hacían las declaraciones en un formulario a mano, que no podía haber borrones, no podía haber tachones, nada de eso. En la actualidad casi toda la mayor parte de los servicios que hay en el SRI son en línea, no son muy prácticos, en realidad no son complicados, no son difíciles. Cualquier persona, ya sea contador o no sea un contador, puede ingresar, es una mecánica que sigue unos pasos y en realidad todo ciudadano puede acceder a estos procesos. Para reforzar este sistema en línea, el SRI lanza una nueva alternativa para que los ciudadanos ingresen sus solicitudes para trámites tributarios a través del sistema de gestión documental Quipux, una herramienta del sector público para el envío y recepción de documentos digitales que permite su almacenamiento, archivo y un fácil acceso. Para cualquier trámite, antes se debe revisar los requisitos para subirlos a la web dirigido al director general o directores zonales de la Administración Tributaria. Los ciudadanos que deseen abrir su cuenta en el Quipux pues tiene que solicitarla enviando un correo electrónico a soporte@gobiernoelectrónico.gov.es. Previamente, para poder también utilizar la herramienta del Quipux, se utiliza la firma electrónica. Este dispositivo de firma electrónica lo pueden obtener en el Registro Civil, en el Consejo de la Judicatura o en el Security Data. En Zamora Chinchipe los usuarios realizan alrededor de 7.000 trámites tributarios mensualmente, de los cuales ya el 60% los realizan a través de la plataforma virtual. En la provincia el SRI realizó un convenio con los infocentros para que se capacite a los ciudadanos y puedan acceder de los servicios en línea. Desde Zamora Chinchipe, Marbellini Toledo, Ecuador TV. Vamos a la provincia del Oro. Los productores de bananos solicitan una reunión urgente con el presidente de la República para explicarle los inconvenientes que tiene el sector con la adquisición de fungicidas y el precio de la caja de banano. A Grace Barresueta la encontramos fumigando parte de la producción de banano de este mes. Dice que el gremio al que pertenece desde hace 8 años está pasando por una época de quiebra. Ya vengo haciendo 3 meses haciendo cajas a $1.80, que no sale ni siquiera para pagar lo que es a los trabajadores, ni para procesar. Los pequeños productores continúan trabajando a pesar de la dificultad para adquirir los insumos que permiten una mejor cosecha. La fumigación supera los 60, 70 centavos de dólar por caja. Imagínense, si se estaba recibiendo $1.50, solamente en fumigación se iba más de la mitad, peor el procesamiento. Según Paul González, dirigente de los productores, hoy esperan que el gobierno les entregue los insumos, pero antes tienen un pedido. Para que el presidente nos reciba en un diálogo nacional y poder nosotros explicarles a ellos, al señor presidente, todo lo que está aconteciendo y la ayuda que requiere el sector. Nosotros no le estamos pidiendo cosas fuera de lo común. La ministra de Agricultura, Vanessa Cordero, en una visita anterior a la provincia, señaló que en las constantes reuniones con el sector productor y exportador se ha solicitado el respeto al precio oficial, que es de $6.20. Todos los productores de banano deben tener firmado el contrato para que así se pueda respetar ese precio de sustentación. El precio que nos pagan no nos queda absolutamente para nada y el productor el pequeño y el mediano productor vivimos de esto y creo que el precio que nos pagan no es suficiente para salir adelante. Hasta el 26 de septiembre se esperan los resultados de todo lo dialogado en cuanto al sector productivo y tributario, para buscar soluciones a los diferentes problemas del sector agrícola.
Marixa Castillo, Ecuador TV. Mientras en Tena se desarrolla la fumigación de 18 barrios afectados por las últimas inundaciones, hasta el momento no se registran enfermedades vectoriales. Las familias propietarias de viviendas ubicadas en los 18 barrios anegados por la inundación del pasado 2 de septiembre reciben la visita permanente del servicio de malaria para evitar la proliferación de mosquitos portadores de enfermedades virales. Pero gracias al Ministerio de Salud que nos están colaborando también a fumigar con malaria, que sí necesitábamos mucho porque hay mucho zancudo. Al momento, 18 brigadistas del Ministerio de Salud Pública debidamente identificados recorren sectores afectados en la parroquia Misahuallí. El pedido de las autoridades es que las familias permitan el ingreso del personal para cumplir con esta tarea en el interior de sus viviendas. Que nos faciliten, abren domiciliariamente para fumigar internamente y externamente de domicilio, para así tratar de evitar el dengue y el zika y el chikungunya. Por su parte, el supervisor del control vectorial del Ministerio de Salud Pública, Eduardo Ordóñez, confirmó que en lo que va del año se ha registrado un solo caso de dengue, pero esto antes de la emergencia por la inundación declarada en Tena. En este año tenemos tan solamente un solo caso que definitivamente nos damos cuenta de que estamos haciendo bien nuestro trabajo en beneficio de la sociedad en especial. El Ministerio de Salud Pública anunció que continuará con las brigadas de fumigación para evitar la presencia de mosquitos en las zonas afectadas. De igual manera, pues, se hizo un tratamiento del agua a base de cloración para que las personas tomen un agua segura y evitar enfermedades infecciosas intestinales. El Comité de Operaciones Emergentes Cantonal recomienda a las familias afectadas evitar tener aguas estancadas en los exteriores de sus domicilios. El servicio de fumigación continuará mientras dure la emergencia declarada por el COE. Esto evitará la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos. Juan Sarmiento, Ecuador TV. 8 de la mañana con 26 minutos de expectativa desde República Dominicana luego de que el canciller de Francia anunció un nuevo diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición de este país. El presidente Nicolás Maduro aceptó la reanudación de las conversaciones, mientras que los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática negaron la posible reapertura del diálogo. Sin embargo, se prevé que algunos de sus líderes estén el miércoles en Santo Domingo por invitación del presidente Danilo Medina. Quiero anunciar que sabe muy bien el expresidente Zapatero, el presidente Danilo Medina, el canciller Vargas de República Dominicana, que he sido promotor de este diálogo y acepto esta nueva jornada de diálogo. La acepto por la calle del medio. En lo absoluto. Aquí no ha habido ningún anuncio oficial de la unidad sobre el tema y no existe ningún tipo de conversación que esté prevista al respecto. No tengo idea de por qué dio esa declaración el canciller francés, estamos muy sorprendidos, pero en todo caso, como les digo, aquí estamos nosotros y aquí vamos a seguir mañana. Y 4 muertos deja el paso del tifón Marin en Filipinas, mientras que el gobierno de México se reunió con los denominados Dreamers para ofrecer su ayuda tras la decisión del presidente Donald Trump de suspender el programa DACA. Tenemos más noticias en el siguiente resumen internacional. Un incendio arrasó con una escuela primaria de Tampa, en Florida, que estaba en una zona que iniciaba labores de recuperación tras el paso del huracán Irma. Pese a que los bomberos llegaron al lugar, el techo del edificio de 3 pisos cayó y aumentó las llamas. Las autoridades investigan si el hecho tuvo que ver con la restauración de energía eléctrica en esta área. Al menos 4 personas han muerto y 18 permanecen desaparecidas en la región norte y central de Filipinas por el paso del tifón Marin, que ha provocado inundaciones y corrimientos de tierra. 2 de las víctimas eran menores de edad que fueron sepultadas por una avalancha de barro. El presidente de Brasil, Michel Temer, será investigado nuevamente por presunta corrupción en relación con un decreto sobre el sector portuario en el que habría favorecido los negocios de una empresa privada. Así lo informó la Corte Suprema ante las sospechas de haber alterado los artículos de la ley que rige esta actividad. El gobierno de México ratificó su compromiso con los jóvenes afectados por la decisión de la administración del presidente Donald Trump de suspender el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA. Indicó que se les apoyará para permanecer en este país. Sin embargo, dijo que Peña Nieto los recibirá con brazos abiertos a quienes pierdan sus beneficios o quienes decidan regresar. Fanny Lara, Ecuador TV. Y hasta aquí las noticias en esta emisión. Muchísimas gracias a ustedes por su sintonía, por permitirnos ingresar a sus hogares con los hechos más destacados a nivel nacional e internacional. Les dejamos con las condiciones del tiempo para esta mañana, nuestra siguiente emisión a las 13:45 minutos. Hasta pronto.